por lo que fue los países del ALBA. Y es parte del desafío, es el sur que se levanta por el mundo, es el sur que se levanta por la humanidad. Es interesante también ver que en las calles de Copenhague, la capital de Dinamarca, hubo manifestaciones verdaderamente impresionantes y a su vez hubo una represión policial también impresionante. Pero eran manifestantes que no solo eran del sur, porque fueron efectivamente incluso grupos desde África, la mayoría de ellos eran daneses, eran europeos, eran jóvenes rubios, que bien podrían estar al margen de todo esto, pero sin embargo también en el norte hay conciencia en buena parte de la población de que es necesario el cambio, e incluso el presidente Hugo Chávez tuvo la oportunidad, y el presidente Evo, de compartir con un grupo de personas que seguramente eran las mismas que estaban protestando, que en ese momento se convocaban para escuchar a líderes del sur, y había un foro paralelo, un foro climático paralelo, así como hacemos en nuestros países una contracumbre cuando hay una de estas cumbres de jefes de Estado, allá también se hizo y tuvo repercusiones importantes en este momento. Eso podríamos incluso plantearlo en lo que va a ser el debate de la segunda pregunta generadora, porque no se trata de componentes absolutos ni componentes homogéneos en términos de la configuración. Es probablemente lo que sería la condición de la hegemonía que planteara Gramsci en términos de lo que son las distintas alianzas que se producen cuando es en función de un objetivo común. En este caso no importa la localización geográfica, sino que la identificación con una consigna. Se trata de la identificación con la consigna. Cuando decimos del sur se refiere a la opción de la humanidad, se refiere a la opción de un mundo distinto que, a diferencia de lo que hicieron otros en sus modelos, sí excluyeron, otros se agarraron y aniquilaron. Aquí esta opción plantea precisamente la tolerancia y la incorporación de todos, pero bajo parámetros de justicia. Esas personas que tú decías, daneses, etcétera, tal, forman parte precisamente de esa nueva opción. Al igual, por ejemplo, que en el caso de Venezuela, todas las personas, por ejemplo, que sean de la clase social que sean, pero que se identifiquen con la opción de la humanidad, que se identifiquen con una opción de justicia, forman parte de esa otra alternativa. Claro. También revisando canales de televisión por cable estadounidense, uno notaba, Ricardo, que hay toda una matriz sobre el hecho de que las medidas que se tomen para evitar que se produzcan y se generen más gases dañinos para la atmósfera, en los países desarrollados tendrían que pagarlo el consumidor, es decir, el estadounidense de a pie o el europeo de a pie, el ciudadano. Y en consecuencia se preguntaban si esos ciudadanos estarían dispuestos a tener que pagar más por un producto donde se utilice una tecnología más sofisticada para no contaminar, si estaban dispuestos a ser los pueblos del norte los que financiaran estas medidas contra el cambio climático. Bueno, y una cosa que está clara y por lo menos son coherentes en su modelo, y es que de su bolsillo nada se toque, de su bolsillo nada, y evidentemente sus márgenes de ganancias son prácticamente que lo inmaculado en términos de la concepción del capitalismo. Eso se ha venido repitiendo en todos lados. En la llamada crisis financiera, mal llamada crisis financiera que vivió precisamente Estados Unidos, ¿cuál fue el sacrificio que tuvieron que pagar los banqueros? Bueno, entonces eso es incluso para verlo como contraste, ¿no? Por ejemplo, ese caso, con el caso venezolano, lo que está pasando ahorita, el pueblo se protege en cualquier situación que se plantee, allá se protege el banquero. En el caso del cambio climático, no importa la población, se protege el bolsillo del que está generando sus márgenes de ganancia. Correcto. Bueno, como a partir del próximo segmento, Ricardo no va a estar con nosotros, se van a incorporar 4 compañeros, compañeras de distintos estados, de Monagas, de Zulia, Carabobo y de Aragua, que tuvieron la experiencia de la discusión de la primera pregunta generadora en su patrulla, también en grupos de patrullas agregadas, y que la han trabajado mucho, y van a hablarnos de esa metodología, van a conversar con nosotros sobre esa primera experiencia en las células del Partido Socialista Unido de Venezuela, de ese debate socialista. Quería sencillamente que nos dejaras una reflexión para ese debate que se va a dar a posteriori. Si hay un componente sustancial que tiene que ver con la construcción de los saberes de una alternativa revolucionaria, y precisamente es la participación popular. Nosotros hemos venido efectuando, lanzado por el presidente de la República hace cerca de 3 meses y medio aproximadamente, fue lanzado lo que fue la primera pregunta generadora. A nivel del recorrido de esto que se ha venido efectuando en el país, estamos prácticamente que en el final de esa primera pregunta generadora, y bueno, y lo más interesante que ha ocurrido precisamente en las patrullas. No ha ocurrido en las élites, no ha ocurrido
en cenáculos de poder, sino que es la posibilidad cierta que cada uno se encuentre. Cuando el presidente de la República, por ejemplo, decía hoy, las posibilidades de agresión de nuestro país es precisamente con la conciencia colectiva, con la conciencia popular, el primer ejército que avanza precisamente para la construcción de un país distinto. Muy bien, vamos entonces al corte y cuando regresemos se incorporan 3 compañeros y una compañera que vienen del interior del país para dar el debate. Ya volvemos. El problema del cambio climático. ¿Quiénes son los responsables? ¿Desde cuándo hay responsabilidad? Y la responsabilidad es del sistema capitalista. Si no entendemos, si no identificamos los causantes del cambio climático, seguramente va a haber tantas conferencias, tantas cumbres de jefes de Estado y nunca vamos a resolver ese tema. Y por eso, quiero ser muy sincero, si queremos salvar las vidas, si queremos salvar a la humanidad, si queremos salvar al planeta Tierra, obligado es cambiar ese modelo, ese sistema capitalista, y así salvaremos a la humanidad. Muchísimas gracias. La otra cuestión, por ejemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. Esto me dice nuevamente que hay que partir, hay que saber partir del nivel donde el educando está. Los educandos están. Este es un nivel cultural y por eso que el educador tiene que ser sensible, el educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz, pero enseguida yo demonstro que necesito também de sua voz. Escuchábamos nada más y nada menos que al maestro de maestros, Paulo Freire, y un hombre que dejó un legado profundo en la educación, no solo de nuestra América, sino de la educación universal, al respetar al interlocutor, al entender que el conocimiento no es un hecho exógeno ni impuesto, sino que está dentro de nosotros y que el educador en todo caso, como él decía, lo que es de tener la capacidad de hacer que fluya el conocimiento, que fluyan las ideas y que se construya en colectivo para liberar a los pueblos, para liberar a los oprimidos. Y precisamente por eso tenemos con nosotros, acá está a mi izquierda, Akram Makarem, él es del colectivo estatal del Estado Zulia, del Sistema de Formación Socialista Simón Rodríguez. Está Laura Franco, que es del Estado Carabobo, del colectivo del Estado Carabobo, además es delegada al Congreso del Partido Socialista Unido. Está Ernesto Ruiz, del Estado Monagas, del colectivo del Sistema de Formación del Estado Monagas. Y acá a mi derecha está Marcos Sosa, delegado al Congreso, y además es del colectivo estatal de Aragua, del Sistema de Formación Socialista Simón Rodríguez, del partido, como les decíamos, es en las bases del Partido Socialista, es en nuestras células, en nuestras patrullas, donde se está dando el verdadero debate. El hecho de que acá en Venezolana de Televisión, o en Vive Televisión, o en grandes foros, o en grandes tarimas, se hagan debates, se hagan foros, conferencias, no quiere decir que el pueblo lo esté discutiendo. La demostración está allí en las patrullas. En esta primera pregunta generadora que tiene que ver con nuestro rol en la historia, cuál es el rol del pueblo de Bolívar a inicios del siglo XXI, pues quizás haya habido metodologías diversas en cada patrulla, aunque hay unas orientaciones
que se dieron con claridad, que están acá en el primer cuaderno de formación del sistema de formación socialista Simón Rodríguez, y qué orgullo que lleve el nombre de Simón Rodríguez. Acá en su anverso están las normativas para el debate que tienen que ver con la pedagogía crítica radical, tienen que ver con la horizontalidad, tienen que ver con el diálogo como herramienta fundamental, con que todos nos escuchemos, todos cooperemos, todos tengamos el mismo espacio y tiempo para nutrir el debate. Y bueno, y esa pregunta generadora que tanta historia nos trae, porque es nada menos que el pueblo de Bolívar. Definirlo primero, ¿cuál es el pueblo de Bolívar? ¿Es nada más, es Caracas, donde nació, o es Venezuela?